Esta es mi experiencia en el 2022 con un iPad Pro y la verdad que voy a decirles de una vez, la recomiendo, es una excelente tablet, pero bajo ciertas condiciones. Creo que es uno de los dispositivos más difíciles y fáciles a la vez de poder recomendar y les voy a explicar por qué. Y para entender este mundo del iPad Pro, yo creé un desk setup aquí en la habitación para poder tratar de sacarle el jugo a esta iPad, y es que es muy potente. Entonces para eso tengo un teclado mecánico, por ejemplo, también utilizo un estante, tengo todo esto en un desk mat que después les voy a hablar de eso, y por supuesto un mouse, puedo controlar todo el iPad sin ningún problema. Y también quiero comentarles sobre los lápices que yo utilizo y obviamente todo lo que ha sucedido con la actualización de iPadOS 16, sobre todo porque esa actualización tiene un impacto bastante profundo en toda la línea de iPad, porque es muy controversial lo que Apple hizo. Y por supuesto la parte del monitor, que lastimosamente a día de hoy que estoy grabando este video no puedo utilizar el monitor a pantalla completa, solo en muy específicas condiciones. Normalmente lo que yo quiero es que cuando yo conecto el monitor USB tipo C a esta iPad, todo funcione y pueda, por ejemplo, abarcar todo lo que es el aspecto del monitor. No lo puedo hacer todavía, pero hay algo que creo que es muy importante mencionar, y es que esta iPad es demasiado potente para lo que yo necesito, o por lo menos en lo que yo tengo de utilizarla. No he encontrado una aplicación que yo diga esto es únicamente para un iPad Pro, y es que inevitablemente yo comparo mi experiencia con todas las demás iPads, el iPad 10, la Air y el iPad 9. Por ejemplo, ya un iPad Air, esta azul, es suficientemente potente porque tiene la misma capacidad, los mismos recursos, es el mismo chip M1 que un iPad Pro. Aunque ya tenemos el iPad Pro M2, aún así lo que es la memoria RAM, la potencia, eso está ya aquí, y tampoco he encontrado como un problema corriendo aplicaciones muy demandantes con un iPad Air. Es más, incluso con esta nueva iPad 10 puedo correr aplicaciones de tipo Procreate o editar videos. Eso está bastante bien, y puedo utilizar el monitor, lo conecto por USB tipo C a esta iPad y se va a ver exactamente igual que en el iPad Pro. Entonces por eso yo les digo que puede ser un poco complicado recomendar esto por dos razones: el precio y porque las demás iPads siguen siendo buenas, sobre todo la Air. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy ganando con una iPad Pro? ¿Cuál es ese beneficio, ese extra que yo voy a obtener? Primero que todo es la pantalla. En este caso yo tengo el modelo de 11 pulgadas, aunque existe el 12.9 que tiene una mejor pantalla, brilla aún más, sobre todo si alguien necesita hacer ediciones de foto y video en exteriores. Definitivamente esa iPad, ya aquí ya no hay duda, y sí vale la pena por este tipo de necesidades muy específicas. Lo que más se va a sentir a la hora de utilizar un iPad Pro es definitivamente la pantalla 120 Hz. Esto quiere decir que se refresca 120 veces por segundo, y a la hora que yo estoy moviéndome entre menús o pasando entre aplicaciones, se siente que todo es muy fluido, y eso es algo que a mí me gusta mucho de la experiencia iPad en la Pro. Lo que pasa es que para mí no es algo extremadamente importante, porque lo que yo puedo hacer lo puedo hacer también en un iPad Air. Por ejemplo, todo lo que es editar videos o utilizar el Apple Pencil 2. De los lápices que yo tengo es este es el número 2, que lo puedo conectar directamente, por ejemplo en la Pro, en la parte de acá, lo puedo cargar magnéticamente. Y también lo puedo hacer en el iPad Air, de igual forma lo pego aquí arriba, se carga magnéticamente, y eso es algo que las demás iPads no pueden hacer. Es decir, si yo tengo un iPad 10, aunque sí puedo pegar el lápiz magnéticamente en un costado, como yo se los había comentado en otro video, lastimosamente no se va a cargar. Entonces son como pequeñeces, pero que pueden ir sumando, ¿verdad?, lo que es esa experiencia ya premium. Al ir tan arriba en el precio, el número de beneficios que yo voy obteniendo en comparación con las demás iPads cada vez es menor, es de menor grado en comparación todo ese dinero que yo le voy a invertir. 120 Hz, el Apple Pencil 2, el sonido es una delicia porque tenemos las bocinas aquí arriba y aquí abajo. Es muy buen audio, sobre todo a la hora de estar viendo, por ejemplo, películas o YouTube, o por ejemplo estar jugando. Es una experiencia genial. Otra cosa que tenemos es el Face ID, que vieran que sí lo he encontrado útil, porque normalmente cuando yo estoy trabajando yo tengo el iPad en horizontal, en esta forma, así es como me gusta trabajar, y aún así el Face ID funciona genial de esta forma. Me puede escanear la cara, puede bloquearse, y pues es un poco más rápido, es un segundo que me ahorro con respecto al Touch ID. Algo que sí me sorprende y demasiado es el organizador visual que tiene el iPad Pro, y es que esto es una de las cosas más controversiales que hizo Apple, porque esa función no está en todas, solamente está en las iPad Pro, sea cualquiera, la M1, la M2 o las iPad Pro que tienen procesador el A12Z o el A12X. Y básicamente el chiste del Stage Manager o el organizador visual en español es que yo puedo abrir un montón de aplicaciones al mismo tiempo. Ya no es la multitarea simple que teníamos de pantalla dividida
vida. Aquí tengo ventanas que las puedo rediseñar, no de la mejor forma ni lo más cómodo del mundo, porque no puedo utilizar el pencil para rediseñarlas, lo cual no entiendo por qué, pero tengo que utilizar el dedo. Entonces yo, al rediseñar estas ventanas, puedo acomodarlas como yo quiero, digamos algo que uno hace toda la vida, ¿verdad? En Windows o en Mac. Pero el problema aquí es que se puede volver muy pequeño. Hay aplicaciones como Lightroom o cuando yo estoy editando video en el iPad que me dicen ya esta ventana es muy pequeña, hay que tenerlo más grande para poder continuar trabajando. Ahí es cuando entra al juego todo el chiste del monitor, porque si nosotros tuviéramos un monitor, por ejemplo este que es 4K 60 Hz, un LG 27 pulgadas, yo puedo desplegar toda esa información a pantalla completa y yo pudiera rediseñar esas ventanas aprovechando ese espacio gigante. Ahí tiene todo el sentido. Lastimosamente no se puede de momento por problemas de compatibilidad entre el organizador visual y lo que era la compatibilidad del monitor, y Apple simple y sencillamente lo quitó en la última actualización de la beta, y estamos esperando una nueva actualización de iPadOS 16 para poder tener esa función. Desde que Apple introdujo el procesador, el M1 y el M2, los dos tienen 8 GB de RAM en versión básica, digámoslo así entre comillas. Con un iPad Pro podemos llegar hasta los 16 GB de RAM con los 2 TB de almacenamiento, o de 1 TB, ya de incluso 1 TB tenemos esos 16, porque tenemos demasiada potencia, demasiados recursos que quemar. Todavía yo siento que el sistema operativo no le ha logrado exigir ese nivel. Porque no nos olvidemos, eso es lo mismo que tenemos en una MacBook, o sea, una MacBook Pro, una MacBook Air, ese es el mismo procesador. Me gusta mucho la idea de State Manager en términos de poder sacarle más provecho al iPad y exigirlo aún más. Me gusta la fluidez que tiene, es espectacular. Yo puedo tener cosas como Procreate, estar dibujando, editando en una cuestión artística, y después tener al mismo tiempo corriendo LumaFusion. Yo puedo correr estos archivos de video que son en silo 4K grabados de una Canon, que son súper pesados, y el iPad lo corre como mantequilla derretida. Es impresionante la fluidez que tiene, y más aún teniendo el organizador visual abierto y teniendo un montón de aplicaciones al mismo tiempo: Procreate, Vectornator, YouTube, fotos, lo que ustedes quieran, y va perfecto. Es impresionante la toma de notas, el dibujo, toda esa experiencia premium que yo tengo con el Apple Pencil 2, con el iPad, me encanta, y es uno de los accesorios, yo diría el más importante que yo tengo, es un Apple Pencil 2, porque se siente muy bien a la hora de dibujar. No es que yo no pueda hacer el mismo trabajo con algún otro pencil, como por ejemplo este de Amazon, que son $30. Por ejemplo, este de Amazon, que son $30 y funciona con el iPad 10, va genial en ese aspecto. El precio que tiene es genial, muy barato, pero esto da ese premium, y creo que toda la experiencia en iPad Pro al final de cuentas es eso, es buscar algo premium, y cosas así del tipo editar en Lightroom me encanta. Es que el iPad es genial. Tengo varios presets que había coleccionado a lo largo de los años, los puedo utilizar en cualquiera de todas mis iPads, en la computadora, sincronizado todo en el iPad. Está genial. Me gusta su pantalla, aunque debo de decir la diferencia entre las propias iPads sí se nota, sobre todo la parte del brillo, o por ejemplo los ángulos de visión. Cuando yo veo el iPad de esta forma, que normalmente yo la tengo de frente, pero ese extra premium que yo puedo mover el iPad casi en cualquier dirección y la pantalla se ve genial, eso es algo que no funciona de igual forma en un iPad 10, por ejemplo, o los reflejos que esta iPad 10 tiene son más fuertes, más evidentes. La sensación del vidrio, que es más fuerte, el sonido, porque hay una franja de aire entre la pantalla y el cristal, se escucha menos aquí. Entonces a la hora de estar yo dibujando y rayando, escribiendo, lo que sea, es más cómodo. También me han preguntado qué pasa con los teclados y los demás accesorios. Yo por ejemplo tengo un teclado mecánico que es este, va genial, lo puedo conectar por Bluetooth, y de hecho este teclado lo puedo conectar a la otra computadora, va genial. Y siento que vale mucho la pena intentar tener al iPad Pro en un setup ya de este nivel, ¿verdad? Con el monitor, con el teclado, con el mouse, etcétera, etcétera. Creo que se presta mucho para sacarle el jugo a todos los beneficios que esta iPad tiene, porque al ya invertir tantísimo dinero, pues aquí nos estamos acercando ya a la idea de reemplazar una computadora, y para ciertas cosas efectivamente yo lo he logrado. Para el retoque fotográfico o este tipo de cuestiones artísticas, creo que el iPad es que va genial. Me gusta por ejemplo tenerlo en este estante a la hora de estar yo dibujando y demás, es como más cómodo, más ergonómico, lo puedo disfrutar de una mejor forma. Y algo que a mí me gusta mucho es tener por ejemplo
ejemplo este desk mat para tener más orden en todo lo que es la habitación, porque al tener tantísimo equipo, ¿verdad? El iPad, el pencil, el mouse, el teclado, el estante, el monitor, etcétera, son tantas cosas que a mí en lo personal me gusta tener un lugar, digamos, delimitado, proteger la mesa de trabajo porque son muchos accesorios y tener ese orden que me ayuda a trabajar mejor. Entonces ahí es donde yo estoy utilizando este desk mat de los amigos de Harbor London, que muy amablemente me lo han enviado y han apoyado este canal. De hecho tienen mucha variedad en lo que es el desk mat, no solo uno gigante que abarca toda la mesa, sino que también más pequeño para el mousepad, solo para el teclado, o también tienen varios accesorios de este tipo que hechos en cuero para proteger todo lo que son los equipos del iPad, de la computadora. Son muy bonitos, de buena calidad, es cuero, está genial, y si les interesa les voy a dejar un link en la descripción para que lo chequen en su página web. Muchísimas gracias a los amigos de Harbor London, y de verdad que es algo que a mí me gusta tener, un lugar organizado para poder hacer mi trabajo. Definitivamente se los recomiendo. Algo también que es importante mencionar es el USB tipo C, porque me ha permitido hacer varias cosas, como por ejemplo conectar los discos externos que yo tengo para lo que es la computadora. Yo puedo tener todos esos archivos conectados a lo que es este puerto gracias a un adaptador en caso de que el disco externo no sea USB tipo C. Vieron que sí ha ayudado, porque cuando yo estaba haciendo estos viajes yo me llevé en su momento el iPad Air y también me llevé después el iPad Pro, y yo podía compartir todo ese montón de fotos que yo hacía con el dron, con la cámara, las podía pasar al iPad y ya no tenía que yo viajar con un MacBook o con alguna otra computadora. Es como más ligero. Me gusta eso, que toda la potencia que tenemos, las posibilidades que tenemos, poder intentar reemplazar una computadora, yo creo que son palabras más fuertes. Para mí el punto más como importante es a la hora de editar el video que yo hago para YouTube, que generalmente son muy pesados, y si bien LumaFusion va genial, muy rápido, me sigue siendo más cómodo utilizar una MacBook. Algo que a mí me ha gustado también utilizar, por ejemplo, es este teclado. Es bastante cómodo el hecho de que nosotros podamos pegar accesorios de forma magnética al iPad, que es algo tan simple, tan natural, que no sé, me gusta muchísimo utilizar este tipo de teclado. Es súper caro, debo decir, yo no lo compré, a mí me lo mandaron, pero definitivamente lo he disfrutado mucho. Lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. Y es que aquí, con respecto a los accesorios, yo puedo utilizar exactamente ese mismo para lo que es un iPad Air. Entonces por eso yo les digo que a veces yo no siento como que ir a un iPad Pro sea la mejor opción, cuando todos los accesorios, todo ese montón de aplicaciones, casi que el 100% de las cosas que yo hago las puedo hacer de igual forma con un iPad Air. El único problema sería extrañar esos 120 Hz. Para algunas personas se acostumbran a la velocidad de la fluidez, ¿verdad? Que tiene todo lo que es moverse en el sistema operativo. No es que esta iPad no sea fluida, es que es la velocidad. Ante el ojo humano, tal vez en cámara es difícil mostrarlo, pero ante el ojo humano se nota. Cuando tenemos las dos iPads a la par, sí se siente. Para mí el problema que tiene esta iPad Air, y por la cual uno tiende a ver la iPad Pro, es la forma en que Apple diseñó la escalera de precios a propósito para hacernos sentir la necesidad de una Pro. Me refiero a lo siguiente: esto tiene 64 GB de almacenamiento, que cuando uno dice voy a invertir tanto dinero en un iPad y apenas tengo 64 GB, creo que vale la pena ponerle más. Pero el siguiente escalón son 256 para ellos poder subir el precio más de la cuenta, y que uno diga, bueno, ya por ese precio, ¿por qué no me compro un iPad Pro? Y me termino comprando un iPad que es muchísimo más cara a lo que yo estaba presupuestando al inicio. Y esa cantidad de dinero, que puede ser, digámoslo así, un 25% más del precio, un 30% más del precio propio de esta iPad Air, no me va a dar un 30% más de iPad. Me va a dar tal vez unos 5% más de experiencia iPad con los 120 Hz, el Face ID. Entonces por eso yo les digo que no sé hasta qué punto sea tan necesario un iPad Pro. A mí me encanta y la utilizo todos los días, de verdad, que es mi iPad favorita. Pero si realmente uno tiene la posibilidad de sacarle el jugo o intentar hacerlo con este montón de dispositivos, ponerle un setup, poder exigirle más, creo que por ahí puede valer la pena hacer esa inversión. De lo contrario, en la grandísima mayoría de los casos yo me quedaría con un iPad Air. Creo que es lo más balanceado que tiene Apple en este momento. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Aún con 64 GB podría utilizar la nube como almacenamiento externo. Yo por ejemplo tengo iCloud, 50 GB por $1, o por ejemplo 200 GB por $3 al mes, o por ejemplo como hago yo, que tengo un disco externo también que lo puedo conectar por USB tipo C, y ahí voy haciendo toda la edición. Puedo importar todos esos archivos en LumaFusion, puedo editarlos en Lightroom, lo que sea. Al final de cuentas, la experiencia 2002 es espectacular. Me gusta, me encanta el iPad, pero siento que el precio puede ser un poco complicado
a la hora de estar haciendo las recomendaciones y sobre todo por cómo se ha tornado el equilibrio a la hora de tener el M2, el M1 y el iPad Air, porque claro, el M1 en ciertos países puede bajar un poco de precio fuera de las tiendas de Apple, puede ser aún más atractivo que el iPad Air, y ya pues el iPad Pro con el M2 que ya está obviamente más caro. Aquí en Alemania sí subió de precio el M2, en países como México yo sé que se mantuvo el precio, o en Estados Unidos, entonces dependiendo de ahí, si alguien ya iba a ir por un iPad Pro y tenía eso en mente, pues en ese caso si ya iban a hacer la inversión, pues me parece bien. Y también que me ha hecho pensar mucho sobre lo que ha hecho Apple con el organizador visual, que era algo que no teníamos antes, y de repente en una nueva actualización hay una multitarea que demanda demasiados recursos. El resto de las iPad 8, 7, 9, el iPad Air, el iPad mini, todas esas iPads inmediatamente están en otra categoría ante los ojos de Apple, y ellos no les dan esta actualización porque el consumo de RAM, de recursos, potencia, lo que sea, ya es demasiado alto. Pero si nosotros pensamos que un iPad Pro va a llegar a tener 8 versiones de software, ¿qué va a suceder en varios años cuando Apple decida ponerle algún otro tipo de actualización más pesada aún? Yo creo que ahí, en ese aspecto, ahí es donde uno dice vale la pena invertir en un dispositivo tan caro como la Pro, porque yo sé que a lo largo del tiempo me va a soportar cualquier cosa que Apple se le ocurra dar en sus versiones de software. Pero por supuesto, si tienen alguna pregunta, duda, consulta, qué iPad comprar o demás, pueden dejármelo en los comentarios. Yo voy a hacer todo lo posible para darles una respuesta personalizada y poder responder sus necesidades. Y por supuesto, si les interesa saber más sobre el iPad Air contra el iPad Pro, les voy a dejar un video acá para que lo chequen, y nos vemos en el siguiente video. Chao.